Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y que, admitámoslo, a mí también me fascina: el amor de telenovela. Y no cualquier amor de telenovela, sino el que involucra a dos de los actores más queridos y talentosos del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han adivinado bien. Hoy vamos a hablar sobre la posibilidad, el rumor, la esperanza de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en la gran pantalla, específicamente en Venecia. ¿Se imaginan la postal? ¿La magia? ¿El drama romántico inolvidable? Yo sí. Y vamos a explorar todo esto en detalle. Antes de empezar, y para que no se les escape nada de lo que estoy a punto de compartir, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Y ahora sí, arrancamos con este emocionante tema. Empecemos por el principio, ¿verdad? ¿De dónde surge este revuelo? Bueno, como muchos saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosa serie turca Erkenci, que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable y la historia de amor de Can Divit y Saneman fue un fenómeno. La serie generó una legión de fans que soñaban con ver a la pareja junta en la vida real, y que tras la finalización de la serie, continuaron ansiando verlos juntos de nuevo en algún proyecto. Y es aquí donde entra en juego Venecia. La ciudad de los canales, del romanticismo, de la magia. ¿Se imaginan el escenario perfecto para una historia de amor? Pues bien, hace un tiempo comenzaron a circular rumores sobre un posible proyecto cinematográfico que podría reunir a Can y Demet. Estos rumores, alimentados por fuentes cercanas a la industria y por las propias declaraciones de los actores en entrevistas y redes sociales, encendieron la llama de la esperanza en los corazones de los fans. La idea es tentadora: una película, un drama romántico rodado en las románticas calles de Venecia, con Can y Demet como protagonistas. ¿Se imaginan las escenas? ¿Los paseos en góndola? ¿Las miradas cómplices? ¿La banda sonora inolvidable? ¡Uf! Solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Claro, hasta ahora todo son rumores, especulaciones. Pero recordemos que en el mundo del cine y la televisión, las cosas cambian de un día para otro. Proyectos que parecen imposibles se materializan, y sueños que parecían lejanos, se hacen realidad. Y la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Pues bien, aunque no hay confirmación oficial, hay algunos detalles que han alimentado estas especulaciones. Por ejemplo, se ha hablado de reuniones entre Can Yaman y productores de cine, de posibles guiones en desarrollo, y de la búsqueda de locaciones. Y por supuesto, la participación de Demet Özdemir en estos proyectos, aunque no confirmada directamente, se deduce por la frecuencia con la que ambos actores se mencionan mutuamente en entrevistas y redes sociales, por el apoyo que se profesan y por los constantes guiños que envían a sus fans. Pero, ¿qué haría que esta película fuera tan especial? ¿Por qué la gente está tan emocionada con la idea? Bueno, hay varios factores. En primer lugar, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Como dije antes, su conexión en Erkenci era mágica. Su manera de mirarse, de interactuar, de transmitir emociones, era algo que el público amaba y con lo que conectaba profundamente. Verlos juntos de nuevo en la pantalla, con una historia diferente, pero con esa misma chispa, sería un verdadero regalo para los fans. En segundo lugar, la elección de Venecia como escenario es perfecta. Venecia es una ciudad romántica por excelencia, con una atmósfera única. Sus canales, sus puentes, sus edificios históricos, la convierten en el escenario ideal para una historia de amor. Imaginen las escenas: una cena romántica a la luz de las velas, un paseo en góndola bajo la luna, una declaración de amor en la plaza de San Marcos. Romance puro. Además, la película podría aprovechar la fama internacional de ambos actores. Can Yaman se ha convertido en un ícono en muchos países, gracias a su carisma y talento. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar personajes complejos y emocionantes. Juntos podrían atraer a un público internacional, lo que haría que la película fuera un éxito aún mayor. Y no olvidemos el impacto que tendría en las redes sociales.
Imaginen las fotos, los vídeos, las entrevistas, las publicaciones de los actores en sus perfiles. Sería un bombardeo constante de contenido. Los fans estarían pegados a sus teléfonos, esperando cada noticia, cada detalle, cada imagen. La película se convertiría en un fenómeno viral, impulsando su éxito y su impacto. Pero, ¿qué tipo de historia podrían contar? ¿Qué trama sería la ideal para Cani de Met en Venecia? Bueno, las posibilidades son infinitas. Podría ser una historia de amor moderna, con elementos de drama y comedia. Podría ser una historia de amor a primera vista, de encuentros y desencuentros, de obstáculos y desafíos. Podría ser una historia de amor prohibido con secretos y mentiras que pondrían a prueba la relación de los protagonistas. También podrían explorar el tema de la distancia y las culturas diferentes. Podrían interpretar a dos personas de diferentes países, que se enamoran en Venecia y que deben superar las barreras del idioma y las diferencias culturales para estar juntos. Podrían contar una historia sobre la búsqueda de la felicidad, sobre la importancia de seguir los sueños y sobre el poder del amor para transformar nuestras vidas. Sea cual sea la historia, lo importante es que sea una historia que emocione, que haga reír, que haga llorar, que nos haga creer en el amor. Una historia que nos recuerde que a pesar de las dificultades, el amor siempre puede triunfar. ¿Qué más sabemos sobre el posible proyecto? Pues bien, a pesar de la falta de confirmación oficial, los fans no se rinden y han estado investigando y buscando pistas en las redes sociales y en las entrevistas de los actores. Algunos han especulado sobre posibles directores y guionistas que podrían estar involucrados en el proyecto. Otros han analizado las publicaciones de Cani de Met, buscando indicios de que estén trabajando juntos en algo secreto. Lo cierto es que aunque no hay nada confirmado, la expectativa es alta. Los fans están ansiosos por recibir noticias sobre este proyecto, y no dejan de expresar su apoyo y su entusiasmo en las redes sociales. Crean hashtags, hacen campañas y comparten sus ideas sobre cómo les gustaría que fuera la película. Es un claro ejemplo de cómo la pasión de los fans puede impulsar un proyecto y generar un gran interés. ¿Y qué pasaría si este proyecto se concreta? ¿Qué pasaría si Can Yaman y Demet Özdemir realmente protagonizaran una película juntos en Venecia? Pues, en primer lugar, sería un sueño hecho realidad para millones de fans en todo el mundo. Sería una oportunidad para revivir la magia de Erkenci-Kuş, y para ver a la pareja en una nueva aventura, con una nueva historia y con nuevos personajes. En segundo lugar, la película podría convertirse en un gran éxito de taquilla. La combinación de la química entre los actores, la romántica ambientación de Venecia, y la expectación generada por los fans, podría atraer a un gran público a las salas de cine. La película podría ser un éxito internacional, y podría impulsar las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir a un nuevo nivel. En tercer lugar, la película podría tener un impacto cultural significativo. Podría inspirar a las personas a creer en el amor, a seguir sus sueños, y a no rendirse ante las dificultades. Podría promover la cultura turca y la cultura italiana, y podría convertirse en un referente para futuras producciones cinematográficas. Así que, aunque solo sean rumores, la idea de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Venecia es emocionante y prometedora. La posibilidad de verlos actuar juntos de nuevo, de disfrutar de su química en la pantalla grande, y de vivir una historia de amor inolvidable, es algo que todos los fans anhelan. Es importante recordar que la industria del cine y la televisión es impredecible. Los proyectos pueden cambiar, las ideas pueden evolucionar y los planes pueden ser cancelados. Pero la esperanza es lo último que se pierde y mientras haya rumores, especulaciones y señales de que algo podría estar en marcha, los fans seguirán soñando y esperando. Y mientras esperamos noticias oficiales, podemos disfrutar de las series y películas que han protagonizado Can Yaman y Demet Özdemir, y podemos revivir los momentos inolvidables de Erkenci-Kuş. Podemos seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, y podemos apoyar a los actores en sus proyectos actuales y futuros. Así que, ¿qué les parece esta idea? ¿Les emociona la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Venecia? ¿Qué tipo de historia les gustaría que contaran? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus ideas, sus expectativas y sus esperanzas. Hagamos de este vídeo un espacio para compartir nuestra pasión por el cine, por Can Yaman y Demet Özdemir, y por el amor de telenovela. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos explorado a fondo este emocionante tema, y espero que hayan disfrutado tanto como yo.
Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su pasión. Espero que les haya gustado este análisis y que se hayan emocionado tanto como yo con la idea de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Venecia. No olviden dejar sus comentarios, sus ideas y sus opiniones. Me encantaría saber qué piensan. ¿Creen que este proyecto se hará realidad? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? Compartan sus expectativas. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.